Vamos a analizar el AMR 25, al menos lo que hemos podido ver hasta ahora, tanto en la presentación, que nos dejaron ver poquito de la realidad, como en el Film Build Day, ya fotos reales de cómo va a ser el coche, que nos lo han enseñado en Bahrein. Así que, por supuesto, dejando claro desde un principio que lo que vamos a hacer es intentar desde fuera explicar los conceptos y los cambios de este coche de Fórmula 1. No son simulaciones de CFD ni muchísimo menos lo que vais a ver aquí, simplemente una serie de animaciones y algunas imágenes para que entendáis un poco mejor las explicaciones que os doy de por dónde pueden ir las ideas. Por supuesto, nadie sabe cómo va a ir este coche comparado con el resto, pero sí que podemos tener ciertas pistas. Así que vamos a empezar de adelante atrás repasando las cosas más importantes, empezando por supuesto con el alerón delantero. Va a depender muchísimo del circuito en el que estén, porque por ejemplo el Film Build Day ha sido en Bahrein, un circuito de bastante curva rápida, entonces quizás sí que se busque equilibrar bastante metiendo un poco más de cargas en ese alerón delantero, pero cambiará muchísimo cuando vaya a circuitos tipo Monza o tipo España o Silverstone o alguno de estos. Por lo tanto, sí que se ven algunos cambios, pero habrá que ver también si es algo definitivo, las pequeñas cosas que hemos podido ver, o si va a cambiar mucho en todos los circuitos. Una cuestión que sí que me ha parecido muy interesante es la altura desde el alerón delantero hasta el suelo, que por supuesto es algo regulable, que dependerá del circuito también, de los pianos que haya y todo esto. Pero sí que, al menos la sensación que me da es que es una altura bastante considerable la que han probado, y eso por supuesto puede favorecer que vaya más aire directamente al suelo del coche, que ya sabéis que la enorme mayoría de carga aerodinámica actualmente se genera tanto con el suelo como con el difusor, ¿no?, que potencia ese efecto suelo que generan estos coches de Fórmula 1 actualmente. Un poquito más atrás, en cuanto a la suspensión, sí que mantienen el concepto pushrod, que aquí tenéis un vídeo además del año pasado o el anterior, no recuerdo exactamente, explicando el tipo de suspensiones, porque uno puede ser mejor, porque puede ser mejor el otro, y sigue manteniendo el concepto de pushrod, que no es que tenga que ser malo precisamente, no tiene por qué ser un concepto menos eficiente que el de pullrod, pero sí que lo que hemos visto en los últimos años es cierta tendencia en esta suspensión delantera llevarla a pullrod, es decir, que las barras principales de la Fórmula 1 vayan de la rueda, digamos, hacia abajo, del buje de la rueda hacia abajo en vez del lugar de hacia arriba. Esto tiene mucha influencia, por supuesto, en el aire, que chocará contra estos elementos de la suspensión, también a cómo de fácil o difícil va a ser ajustar las suspensiones, dónde va a estar el peso de todos estos elementos. Os podéis pasar por ese vídeo de suspensiones pushrod y pullrod y ahí lo explico todos los beneficios que hay. No es que uno sea mejor que otra, como digo, pero sí que si en los últimos años los equipos punteros han tendido a ese modelo pullrod, pues lo normal es que eso tenga ciertos beneficios a nivel aerodinámico y mecánico que merezca la pena. Por ejemplo, el Red Bull, mientras que prácticamente todos los equipos llevaban pushrod delante y pullrod detrás, ellos lo hicieron al revés. Y en el caso del McLaren pusieron el pullrod tanto delante como detrás, que fueron como los dos grandes equipos que cambiaron. Este año Ferrari, si no me equivoco, también ha probado una suspensión pullrod, o sea, al menos la que nos ha enseñado en esa parte delantera. Entonces sí que ahí quizá nos da que pensar que el Aston Martin se puede quedar un poquito corto, que no tiene una suspensión a la altura, entre comillas, del resto de equipos punteros, pero ya digo, es mera suposición, simplemente analizando esa tendencia hacia el pullrod que hemos visto en los equipos punteros. Por supuesto, si estos conceptos que estamos viendo, aunque sean muy básicos de aerodinámica, de mecánica y demás, se os escapan o os está sonando muy interesante y queréis aprender más, sabéis que en Level Up Academy tenéis tarifa plana de curso para que aprendáis donde y cuando queráis sobre automovilismo y sim racing, desde el nivel que tengáis y hasta el nivel que queráis. Si tenéis un nivel base que apenas sabéis un par de cosas tal, tenéis cursos de iniciación. Que ya sabéis bastante, queréis profundizar más en áreas como la telemetría, los reglajes tal o la Fórmula 1, pues podéis empezar con los cursos directamente que tenéis ahí. Así que de verdad, echadle un buen vistazo, que merece mucho la pena, porque se os incluyen los certificados, las descargas, el soporte para dudas, los setups de sim racing, absolutamente de todo. De verdad, echadle un buen vistazo, que es mi academia personal, hecho con mucho cariño, tenéis todo el contenido del mundo y si no está lo que vosotros queréis, lo podéis pedir y en cuanto pueda sale. Así que de verdad, merece y mucho la pena por un precio increíble, os lo aseguro. Y dicho esto, seguimos realizando el AMR 25, siguiendo con los pontones, que ha sido como la gran estrella, por así decirlo, porque ha cambiado y mucho la forma de los pontones. Sobre todo visto de perfil, se ven unos pontones mucho más estrechitos, que dan mucho más espacio al aire por la parte inferior, pero es que además si conseguimos una vista un poquito más cenital, también se ve como hay una caída enorme, esto que llaman del downwash, enorme, es decir, de perfil se ven estrechos, pero si encima lo vemos como en diagonal un poquito desde arriba, se ve como todavía son más estrechos. Tened en cuenta que esta zona son la de los radiadores, por lo tanto, lo importante es que te quepa y los radiadores ocupando el menor espacio posible, porque así vas a poder refrigerar toda la unidad de potencia y a cambio puedes gestionar bien el aire para reducir el drag o aumentar la carga. El problema de reducir tantísimo los pontones es que no le des espacio suficiente a los radiadores para funcionar lo suficientemente bien y que entonces tengas problemas en la unidad de potencia. Por lo tanto, si lo que nos enseñaron en la presentación y lo que hemos visto en Bahrein
es tan estrecho, lo que significa que han sido capaces de gestionarlo. Sí que es verdad que en Bahrein, sabéis que las temperaturas son bastante extremas y les hemos visto esas branquias tan llamativas en los laterales, que eso fomenta la salida de aire caliente, por lo tanto también la refrigeración de toda esta parte que tenemos oculta, ¿no?, por la carrocería. Pero si estas branquias en función del circuito las puedes poner o quitar o abrir y cerrar, manteniendo siempre esa forma de los pontones, vas a tener mucho ganado a nivel aerodinámico, insisto, tanto para conseguir carga aerodinámica como para reducir esa resistencia al avance, ese drag. Y hay algo muy interesante en todo esto, y es que los equipos punteros también han tendido a reducir al máximo la forma de los pontones para que haya más espacio para el aire, todo esto. Y curiosamente, en Aston Martin han tenido un fichaje estelar este año, que ha sido el de Andy Cowell, que para quien no lo conozca era el jefe de motores. El jefe de motores en Mercedes, cuando Mercedes dio con la tecla, hizo los mejores motores híbridos sin ninguna duda de la parrilla, y resulta que esos motores Mercedes son los que monta el Aston Martin. Por lo tanto, por supuesto, meras elucubraciones intentando unir piezas de un puzzle del que no conocemos muchas de las piezas realmente, pero sí que parece que ha dado unos buenos consejos para optimizar el rendimiento y la refrigeración de ese motor y por lo tanto poder reducir los pontones y hacer unos radiadores más eficientes. Insisto, puede ser casualidad y puede que no lo sea, pero que se haya incorporado esta figura creo que sí que es un dato interesante. Por supuesto, estos pontones tan estrechitos van a juego con unas entradas muy horizontales, muy estrechas también, por donde va a entrar el aire, por supuesto, y además tenemos esa especie de lengüeta en la parte superior. Hemos visto dos conceptos en este sentido. Una lengüeta por arriba, que fomentaría, digamos, el aire que se intenta escapar por la parte de arriba, y otra por la parte de abajo. En este caso, Aston Martin busca ese control del aire, vamos a decirlo, más bien por la parte superior, que por supuesto servirá tanto para llevar el aire por dentro de los pontones hacia los radiadores, como para tratar el aire por toda esa bajada de los pontones, que al final pensad que termina llegando a la parte trasera, donde está el difusor, y ese difusor fomenta el efecto suelo del coche. Y como veis, en la Fórmula 1 siempre es así, un coche de Fórmula 1 es un puzzle que todo tiene que encajar. Si reduces la necesidad de aire para refrigerar la unidad de potencia, vas a mejorar la aerodinámica y todo esto se va retroalimentando. Así que parece una solución muy interesante en el caso de Aston Martin. Y otra cuestión importante, o al menos que me llama la atención, es esa especie de aleta de tiburón inversa que tenemos este año. Es decir, donde tenían aleta el año pasado es donde no la tienen este año. Han dicho que han cambiado el alerón trasero, es verdad que habrá que ver, sí que no se parece el que hemos visto en Bahrein respecto al que hemos visto en la presentación de Aston Martin, pero el alerón trasero es un elemento relativamente parecido al delantero en este sentido, y es que en función del Gran Premio vamos a ver cambios muy radicales, no solo en el ángulo de incidencia del alerón, sino en el propio alerón que montan, que hay diferentes especificaciones. Entonces esto sí que hay que pillarlo un poquito más con pinzas porque puede variar en función del circuito, pero es interesante cómo el hecho de que sí, el alerón es diferente, pero no sabemos exactamente si se va a mantener ciertos conceptos y va a cambiar todo, va a juego con una aleta de tiburón muy diferente porque, como digo, es contraria. Es decir, ahora tenemos como un pico en la parte superior y la parte inferior, y el año pasado teníamos uno justamente, o una prominencia justamente en la parte central. Pensad que esto se utiliza para dirigir bien el aire e ir guiándolo hasta donde tú quieras. Sobre todo los alerones funcionan mejor por la parte central. Entonces, si tú consigues dirigir mejor el flujo haciéndolo más laminar, es decir, le quitas turbulencia al aire que va contra el alerón trasero, pues haces que funcione mejor. Pero el hecho de que hayan añadido estas especies de pletinas, tanto en la parte superior como en la inferior, dejando libre la parte central, me parece muy interesante porque incluso quizás estén jugando con elementos como el ala viga, esta especie de ala que tenemos justo debajo del alerón trasero, y creo que son soluciones muy interesantes que, por supuesto, si tienes muchos cambios, significa que has encontrado soluciones a problemas que tenías antes o que directamente has abandonado un concepto que viste que no te funcionaba. Y es algo que en el año pasado sufrieron muchísimo, en el anterior también, es que les costaba mucho ir evolucionando el coche. Esperemos que con estas soluciones que han encontrado puedan tirar hacia adelante, pero recordad que hay todavía varias fechas clave, una muy cerquita que serán los test de Bahrein, la siguiente la temporada ya directamente en Australia, y la siguiente el Gran Premio de España, que es cuando cambiará todo el tema, la flexibilidad de los alerones permitida por la FIA y todo esto. Así que son muchas fechas claves todavía las que faltan, pero sí que es verdad que al menos a priori tiene buena pinta este Aston Martin. Veremos si consiguen ser quintos como se han marcado como objetivo, si más arriba, más abajo, qué, pero bueno, al menos creo que es interesante analizar el trabajo que han hecho la gente de Aston Martin, que está claro que no ha sido poco. Como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, espero que os haya resultado interesante. No olvidéis pasaros por Level Up Academy si queréis aprender más de automovilismo, y nos vemos muy prontito.